Está aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto Salomón Chertorivsky, el secretario económico del Distrito Federal. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querida Mari Carmen, vengo con enorme gusto de estar con ustedes. Qué bueno, Salomón, nos da mucho gusto tenerte. Oye, a ver, Salomón, un tema en el que te hemos apoyado mucho, que todo el mundo dice, no, es que Salomón, que debe tomar clases de economía básica, es el tema del salario mínimo, de la necesidad de elevarlo ya. Gracias a ustedes, porque la verdad es que sí fuiste tú y Miguel Ángel Mancera el que subieron a la opinión pública el tema del salario mínimo. Sin lugar a dudas, se modificó la Constitución, se creó la UMA, ya no está ligado al pago de todo lo que estaba ligado antes, ya, y no lo suben, y la CONASAME dice que no, y el sector privado dice que no, y los salarios siguen muy chinchurrientos. La verdad que sí, llevamos más de 2 años desde que Miguel Ángel Mancera dijo discutamos este tema. Sí. Creo que en efecto cuando empezamos la discusión sí me pidieron el título del ITAM de regreso y mis profesores ponían en duda si habíamos plagiaste la tesis. Ponían en duda si habíamos aprendido la clase 1 de microeconomía, en fin, pero creo que a lo largo de este tiempo lo que pudimos demostrar con evidencia robusta, con ciencia, con disciplina, respondiendo a las críticas, en fin, es que sí era viable, que sí era factible, que había elementos suficientes no solo en México, sino en el mundo para demostrar por qué convenía. Y nuevamente, hoy no tenemos duda que dada la inestabilidad económica mundial, dada la posibilidad de otra vez no crecer conforme a las expectativas, el inyectarle un poquito al mercado interno a través del ingreso de los trabajadores que menos ganan es no solo viable, sino es lo más conveniente. Salomón, ¿cómo estás? Ahora sí que te damos la bienvenida aquí en esta mesa de trabajo. Qué bueno que te das la oportunidad de estar aquí con nosotros. Ya pareces el secretario del salario mínimo. Pues la verdad es que... el salario mínimo. Y con orgullo, ya unos me dicen, son los necios del salario mínimo. Pues sí, y la verdad es que ahora sí que hasta cuándo seremos los necios del salario mínimo, hasta que no suba. Hasta que no suba. Oye, y precisamente en ese sentido te pregunto, y me gustaría conocer la evolución que ha tenido a partir de que ustedes en el gobierno capitalino han decidido que se tome la decisión de elevar y de que nadie tenga un ingreso menor al salario mínimo, sobre todo en aquellas empresas que tienen relación con el gobierno capitalino, que tienen relación de proveeduría. Sí, Marco, en efecto, para ser congruentes, el gobierno de la ciudad, desde que se hizo esta propuesta, pues hicimos un par de cosas. Una fue que los trabajadores del gobierno de la ciudad que estaban en condiciones de no salario mínimo y de no seguridad social, pues se les regularizó. Hay que decirlo, en todos los gobiernos del país existen situaciones de trabajadores en condiciones precarias. En el caso de la Ciudad de México eran 40,000, esos 40,000 trabajadores están hoy regularizados. Segundo, en efecto generamos esta política del proveedor salarialmente responsable, es decir, nadie que quiera venderle bienes o servicios al gobierno de la ciudad podía pagar menos. En ese primer entonces eran 83 pesos, hoy son 89 pesos y hasta hoy eran de 70 a 83 pesos. Y hoy en la actualización de la canasta básica, porque nuevamente el salario mínimo que proponemos como primer paso está se converge con la línea de bienestar mínimo, la canasta alimentaria de Coneval. Hoy son 89 pesos actualizados al día de hoy, y pues no ha habido nadie que se salga, Marco, de una licitación. En fin, con los elementos y las herramientas que tenemos, pues lo hicimos. Pero pues la realidad es que lo que tenemos que hacer es incrementar el salario mínimo de una vez por todas, que eso sea un impacto positivo en los próximos años en materia de incremento de la masa salarial en su conjunto, pero pues empezar con los que menos ganan. A mi gusto, ustedes ya ganaron buena parte no solo del debate, cuando hablaron de 7 millones de trabajadores que ganan salario mínimo, cuando hablaron de un tema de que no tenían ni siquiera esta línea de bienestar, de alimentación mínima, en fin, todo esto, lo que ha seguido es un no rotundo, un no que no entiendo yo tampoco,
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos es como una pared, no se puede ni siquiera platicar con ellos, no hay debate con ellos, es simplemente no. El secretario del Trabajo, lo mismo, ¿qué ha pasado ahí? Pues mira, sí han sido unos bandazos un poco extraños, ¿no? Porque el secretario Navarrete Prida, a finales de mayo, principios de junio, dijo, pasadas las elecciones, en junio, finales, estaremos en condiciones, ya están las condiciones dadas para poder incrementar el salario mínimo. Vino junio, pasó julio, pasó agosto y nada. Y luego declaró que ya no estaban las condiciones, pero lo que es increíble y hemos pedido todo el tiempo es que estos dichos pasen a la explicación. Es decir, creo que no es mucho pedir en nuestro país que las decisiones públicas, que las decisiones en materia económica se hagan públicas. ¿Por qué decidiste esto? ¿Por qué ahorita ya no es viable y por qué era antes viable? Bueno, hay algún sector económico que no está de acuerdo. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Que los expresen y que se pueda debatir con toda seriedad de manera pública. Después de ello, Pepe, supimos por fuentes periodísticas que estuvo listo el trabajo que desde septiembre del 2014 la CONASOMI mandó a hacer en este grupo de instituciones expertas que iban a evaluar cómo se podía hacer incrementos, recuperación del salario. Supimos que ya estaba, solicitamos directamente al presidente de la CONASAMI, solicitamos vía el Instituto y la Plataforma Nacional de Transparencia, y la respuesta fue que no, que los documentos eran... Pues ¿Son privados? Que los documentos estaban reservados hasta que el seno de la comisión no los evaluara y no fueran definitivos. ¿Están restringidos por cuánto tiempo? Pues no nos dieron un monto. Estamos interponiendo un recurso ante el... Es imposible. Ante una discusión INAI. que aplica a 7 millones de trabajadores y es privada. Pero de la CONASAMI. La CONASAMI no es privada, La es un CONASAMI no es organismo privada, además, es absurdo. Yo creo que de verdad estamos cayendo en vicios dolorosos. Si alguna discusión de la política pública ha sido opaca, ha sido la discusión de política económica. Es decir, esa se define en gabinetes, esa se define con algunos expertos, es decir, ahí sí hay una autocracia absoluta. En la CONASAMI ¿no? participan los 3 sectores. Sí. El sector obrero, el sector privado, ¿no? Se supone que... Sí. Bueno, claro, el sector obrero, la CTM, ¿no? Sí, hay Bueno, una representación. la parte corporativa ¿por qué del no luchan corporativismo. mucho? ¿Tendría que ser pública esa información? Pues claro, pero no tenemos la menor duda que es más, yo creo que las discusiones dentro de la CONASAMI tendrían que ser videograbadas y tendrían públicas. Que ser públicas. Digo, no, Sí, claro. tendrían que ser audiencias públicas, vaya, es de interés. Pero bueno, quizá ahora en los recortes del presupuesto, pues una donde sí se podría ir a cero. Es la CONASAMI que no funciona para nada. Esa sí no sirve de nada. Oye, Salmón, a propósito del recorte, con este recorte presupuestal que afecta incluso a la Ciudad de México, ¿hay alguna afectación en general para pues la promoción, el desarrollo económico y en particular para continuar con esta elevación del salario mínimo que hicieron en el gobierno capitalino? Mira, Marco, yo creo que el tema presupuestal sí nos debe de llevar o nos debe de obligar a dialogar en 2 terrenos. Uno es la coyuntura, en donde en definitiva tú dices, ¿le afecta a la ciudad? No, a ver, es una provocación a la Ciudad de México, vaya, casi 9,000 millones de pesos de recorte a la ciudad en algunos rubros importantes de infraestructura, ¿no? La ampliación de la línea 12, la ampliación de la línea 9 del metro que se van a cero, o el fondo de capitalidad que ya había cobrado en los últimos años un sentido. El año 4,000 millones, ¿no? El año pasado fueron 4,000 millones, va a ceros. Y nuevamente con este tema preocupante en donde pues no hay explicación ni de por qué mantienes presupuesto en algunos rubros ni por qué recortas en otros, es decir, Oye, claro, hoy te tengo noticia, hoy entrevistamos a Pepe Mí, del secretario, es que no he hablado yo, el secretario de Hacienda, y le tocamos el tema para, si lo quieres escuchar hoy a las, ¿qué horas va a ser? 11:30 de la Lo que es noche, el secretario de Canal Hacienda 2. es que a todos Era recortaron, que recortó y que incluso en participaciones federales, que dentro de lo cual entra la Ciudad de México, viene un incremento.
Bueno, 8,000 millones de pesos. 8,600 millones de pesos de recorte. ¿Y de incremento? Más otros fondos, ¿no? Por ejemplo... ¿El fondo de capitalidad para qué fue? El fondo de capitalidad se usó en una parte muy importante para temas de seguridad. Con Salomón Chertorivsky, él es el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Salomón, creo que nos quedamos en un punto bien relevante y tiene que ver con el tema del presupuesto, con el tema de los recortes, con el tema de la distribución de los recursos, las aportaciones federales. Y ahí yo creo que es bien importante que tú nos dieras tu punto de vista, porque creo que la Ciudad de México es, si fuera un país, pues prácticamente equivaldría por su Producto Interno Bruto. Cuéntanos, ¿de qué manera crees tú que debería de estarse reorganizando la distribución de los ingresos en nuestro país con base en una planeación presupuestal? Muchas gracias, Marco. Sí, efectivamente, la Ciudad de México sería un país. La economía de la Ciudad de México, que es casi el 20% del PIB nacional, sería un país más grande que Perú en términos de economía. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. En esta ciudad, por fortuna. Mira, Marco, en esta ciudad, por fortuna, es una gran ciudad. Yo soy orgullosamente chilanga, como lo es una gran llamar. ciudad, es una fantástica ciudad. Como diría Carlos Hank, está retechula nuestra ciudad. Imagínate, sí. No, mira, yo creo que esta coyuntura de discusión presupuestal nos debería de llevar a un diálogo más amplio. Al mismo tiempo que se discute cada año el presupuesto de egresos de la Federación, se discuten también las políticas generales de la economía. Y creo que eso y lo que está pasando nos debería de llevar a preguntarnos varias cosas. Una de ellas es, estamos gastando mucho. He escuchado en muchas mesas de análisis que se gasta mucho. Bueno, yo creo que no se gasta tanto derivado de las necesidades que tiene el país, derivado de la cantidad de gente que aún vive en pobreza, de nuestras tremendas desigualdades y nuestras necesidades de inversión para el futuro. La siguiente pregunta es, ¿gastamos bien o gastamos mal? Yo creo que se gasta con muy poca calidad en muchos ámbitos. Ese es el problema, Salomón. Traemos un gasto inicial muy complicado. Y traemos, con todo respeto, pero hay en la Cámara de Diputados uno buscaría mayor riqueza, porque además tienen asesores que les podría dar mayor riqueza. No en cada programa, sería imposible revisarlo en 2 meses cada programa, pero sí en las líneas generales, buscar esto. ¿Por qué con el gasto que tenemos realmente crecemos tan poco? Mira, Pepe, yo estoy convencido que esta discusión la tendríamos que dar en espacios como el de ustedes, se tendría que estar dando, porque estamos en esta disyuntiva de una política económica del país que se ha llamado tranquilizar a los mercados. O sea, pareciera que todas las decisiones de política económica, y bueno, incluso algunas decisiones de política, como invitar a ciertos personajes al país, se resumen en tranquilizar a los mercados. Hoy con el peso a 20 por dólar. Pues tampoco están tan tranquilos, ¿no? Pero creo, en lugar de tener una política que se llame cómo vamos a crecer y cómo vamos a redistribuir ese crecimiento. A ver, Salomón, tú eres economista, eres, según el observador, neoporfirista, porque eres del ITAM, pero bueno, eso es otra historia. Soy del ITAM. Esa es otra historia. Si tú fueras hoy secretario de Hacienda del gobierno federal y estás en la coyuntura de mantener la estabilidad financiera, de que tienes a Trump al lado, se te cayeron los ingresos petroleros, ¿qué harías con el presupuesto? A ver, ahorita, ¿qué recortas? ¿Cómo recortas? Porque además recortas y el jefe de gobierno de la Ciudad de México se enoja y recortas y entonces hablan de educatorio. Nadie quiere tener recortes. Como nadie queremos pagar impuestos, a la hora de recortar, nadie quiere que le toques. ¿Qué harías tú hoy como secretario de Hacienda? Mira, lo primero es no resignarme. Es decir, yo no diría en ningún sentido que la única que tenemos es recortar. Si esa fuera la definición, pues sí tendría que hacer un análisis mucho más puntual, más preciso en qué recortas y por qué. Y tendría que estar obligado a dar una explicación pública de qué definiciones estoy tomando de los rubros en que recorto y no. Pero yo me iría más, y permítelo, Mari Carmen, me iría más a fondo. Yo creo que como país
sí estamos en un momento en donde tenemos que definir qué queremos en cuanto a pacto social. Y déjenme decirlo así, ¿qué queremos para todos? Para mí no hay mucha duda. Yo en el país quisiera salud de calidad para todos, educación de calidad para todos y pensiones. Ya de ahí le podemos agregar otra. Bueno, yo quisiera esas como punto de partida. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? ¿Quién lo paga y cómo se paga? Tercero, ¿cómo se implementa para así tener una política de salud de calidad y una política educativa de calidad y una política de pensiones? Ahí, Mari Carmen, vámonos de otra vez, yo digo, a pensar, a salirnos de lo inercial. En algún momento se planteó y se pensó en el presupuesto base cero. Que fue una vacilada. Pues bueno, pues no fue base cero, pero yo diría sí tendríamos que tener un planteamiento base cero como país. Claro. ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde vamos? Y a partir de ahí, reitero, ¿qué queremos? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo se implementa eso que queremos y quién paga por ello? Claro. Digo, vaya, sí, claro, parece sencillo, pero... Oye, pero aquí Mari Carmen se fue muy lejos porque te estaba planteando la posibilidad de que qué harías si tú fueras secretario de Hacienda y Crédito Público. Yo te la pongo más cercana porque tú estás en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué harías si fueras el jefe de gobierno de la Ciudad de México? Porque hoy, y tú lo estás planteando, ¿qué se necesita para tener un mejor gasto, un mayor provecho para la sociedad capitalina? Porque hoy, pues, ¿quién paga la educación? Los maestros creo que los paga el gobierno federal. ¿Quién paga el metro? Creo que el gobierno federal también le pone ahí una buena cantidad en algunos ámbitos en fin, hay una gran cantidad de cosas que el gobierno federal está sufragando y el gobierno capitalino pues de alguna manera se beneficia. ¿Qué se tendría que hacer para que el gobierno capitalino fuera más independiente, generara más sus recursos, tuviera menos dependencia del presupuesto federal? No, ahí sí, Marco, déjame decirte que, y sobre todo en la administración de Miguel Ángel Mancera, las finanzas de la capital son bien sanas. Y a diferencia de cualquier otra entidad, en esta ciudad cerca de la mitad de los recursos son ingresos propios. Es decir, aquí sí hay bastante sanidad en esa relación y hay una dependencia muchísimo menor en los ¿Cobran recursos. muy bien el predial? Bueno, el predial, el impuesto sobre nómina y el impuesto al hospedaje son relevantes. Que no significa que no se están para los radioescuchas que no pero bueno, síguele. No, vaya, por supuesto. En otro terreno, Marco, creo que lo que nos toca a las entidades en este momento es fortalecer las capacidades de atracción de inversión y la facilidad con que quienes quieran invertir y quieran establecerse en la Ciudad de México como empresa lo puedan hacer. Yo creo que ahí está la posibilidad de crecimiento. Déjenme, les doy un dato y lo hago con orgullo, lo dio el jefe de gobierno ahora el sábado en su cuarto informe. En la primera mitad del año la Ciudad de México creció 4.1%, muy por encima de la media nacional, con pues ahora sí que con el tema de ser una economía muchísimo más madura, mucho más grande y más difícil de mover en estos terrenos. Entonces, pues yo creo que generando las condiciones y las facilidades para la inversión y el crecimiento, pues es como puedes atacar estos momentos. Ahora, en el tema de evaluación, ahora que discutan obviamente con el secretario de Hacienda si les va a dar para el Fondo de Capitalidades y todo esto, ¿cómo se evalúan ustedes? Te lo digo de lo que escuches y de lo que ves. Tema transporte, ha estado un poco frenado el tema de transporte, en fin, tema de infraestructura que se ha hecho. El tema de movilidad es un caso muy complicado en la Ciudad de México. En fin, ¿cómo se evalúan, Salomón? Mira, yo creo que hay, sin lugar a duda, claroscuros. No tengo la menor duda que la Ciudad de México, a pesar de los resultados que mañana dará el Banco Mundial y el Doing Business, la Ciudad de México es la ciudad más competitiva por mucho del país y una de las más competitivas de Latinoamérica.
La Ciudad de México ha sido vanguardia en derechos sociales, en derechos civiles. La Ciudad de México ha sido vanguardia en nuevos mecanismos de protección al ambiente. Pero bueno, todavía tenemos muchos pendientes. Un estudio muy interesante que acabamos de presentar en el Consejo Económico y Social de la Ciudad, por ejemplo, nos dicen, para hablar del tema de movilidad, Pepe, necesariamente tenemos que hablar del tema vivienda y empleo y los trayectos de movilidad. Fíjate, desde los años 80 hasta la fecha, la Ciudad de México prácticamente no ha crecido en número de habitantes. Seguimos viviendo dentro de las fronteras de la Ciudad de México casi el mismo número de personas, un poco menos de 9 millones. Sin embargo, el número de gente que entra y sale de la ciudad, que viene a trabajar, que viene a hacer, se ha más que duplicado. Y en ese sentido, pues tenemos sin lugar a duda un tema de buscar cómo la gente puede vivir más cerca de sus lugares de trabajo. Nos agarra la guillotina. Bueno, Salomón, ven más seguido. Ven más pues seguido. yo siempre estoy a la orden. Muchas gracias. Te tenemos que Y rogar. antes de que sea oficialmente campaña. Qué gusto, Salomón. Siempre es un gusto estar Qué con bueno, ustedes. Salomón, Muchas siempre. gracias.